Si estás viendo este video, tal vez no es coincidencia. Tal vez no llegaste aquí por curiosidad. Tal vez alguien más grande que tú movió las piezas para que hoy escucharas estas palabras. Hay momentos en la vida en los que el ruido se apaga y algo dentro de nosotros empieza a hablar. No grita, no obliga, solo insiste. Muchos ignoran esa voz, otros la confunden con ansiedad, con estrés, con cansancio. Pero hay quienes en lo profundo saben la verdad. Dios los está llamando. Quédate hasta el final, porque la última señal casi nadie la reconoce. Y cuando lo hace a veces ya es tarde. Señal 1. Inquietud en tu corazón no llega de golpe, no irrumpe como una alarma. Llega despacio, y por eso muchos no la reconocen. Es esa sensación extraña de tenerlo todo y aún así, sentir que no tienes nada. Cumples tus metas, alcanzas cosas que antes deseabas, te rodeas de gente, ríes, sigues adelante. Pero cuando el día termina y te quedas solo contigo mismo, aparece una pregunta que no pediste escuchar. ¿Esto es todo? Nada te llena, no importa cuánto intentes. Lo nuevo se vuelve viejo demasiado rápido. Lo emocionante pierde sabor, y lo que ayer te distraía, hoy ya no alcanza. No es tristeza clínica, no es depresión declarada. Es una inquietud silenciosa, como un eco que no se va, un vacío que no duele pero cansa, como si algo esencial faltara y nadie te hubiera explicado qué. Lo curioso es que esa inquietud se comporta de una manera muy específica. Cuando corres más rápido, empeora. Cuando te distraes, se esconde, pero no desaparece. Y cuando por un instante piensas en Dios, solo piensas, algo cambia. Tal vez recuerdas una oración antigua. Tal vez una conversación que tenías con Él cuando eras más simple. Tal vez una paz que no sabes explicar pero que antes conocías. Y por unos segundos todo se calma. No porque tus problemas se hayan resuelto, no porque tu vida sea perfecta, sino porque tu alma reconoce algo familiar. La Biblia explica esta inquietud con una frase breve pero profunda. Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, según Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Eso significa que fuiste creado para más de lo que este mundo puede ofrecerte. Y cuando intentas llenar con cosas temporales algo que fue diseñado para lo eterno, el resultado siempre es el mismo: insatisfacción. Esa inquietud no es tu enemiga. Es una señal. No es Dios alejándose, es Dios acercándose. Pero aquí está el peligro. Muchos confunden esa inquietud con estrés, con cansancio, con una etapa más de la vida. La silencian, la tapan, la ignoran, y al hacerlo, pierden la oportunidad de responder al primer llamado. Porque cuando esa inquietud no es escuchada, Dios no deja de hablar. Él empieza a repetir el mensaje de otras formas, y lo que viene después ya no es tan fácil de ignorar, porque cuando Dios llama una vez y no respondes, vuelve a llamar. Señal 2. Cuando las advertencias se repiten, la inquietud no se fue. Al contrario, empezó a buscar caminos para hacerse escuchar. No ocurrió todo en un solo día. Fue progresivo. Primero una frase suelta, casi insignificante. Después, una más. Hasta que la repetición dejó de parecer casual. Un video apareció justo cuando la mente estaba cansada. No era el tipo de contenido que solía buscar, pero ahí estaba, insistente, como si hubiera sido colocado a propósito. El título hablaba de volver, de despertar, de no postergar decisiones eternas. Se cerró rápido como quien evita una mirada incómoda. Al día siguiente alguien dijo casi las mismas palabras, no con tono religioso, no como sermón, solo una frase lanzada al aire, pero dirigida al corazón correcto. Y luego ocurrió otra vez. Mensajes distintos, bocas distintas, contextos distintos, pero el mismo fondo, la misma advertencia. Aquí es donde muchos se confunden. Llaman coincidencia a lo que es insistencia. Llaman suerte a lo que es misericordia. Llaman algoritmo a lo que es llamado. La Biblia advierte algo muy específico. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como dice Hebreos capítulo 3 versículo 15. No habla de una voz que grita desde el cielo. Habla de una voz que se repite, que vuelve, que insiste porque sabe que el tiempo importa. Cada advertencia llegaba con suavidad, pero también con urgencia. Como si alguien dijera, todavía hay oportunidad, pero no esperes demasiado.
Y aún así el corazón duda, porque aceptar la advertencia significa aceptar que algo no está bien, que el rumbo necesita corrección, que no todo puede seguir igual, así que se ignoran las señales, se pasa de largo, se baja el volumen, pero cuando las advertencias se repiten y no son escuchadas, Dios permite algo más profundo, algo que ya no solo se oye, sino que se siente. Empiezan a cerrarse puertas, empiezan a romperse vínculos, empieza a doler. Porque cuando el corazón no responde a la voz, la vida misma comienza a hablar, y lo que viene después ya no se siente como coincidencia, se siente como pérdida. Señal 3. Cuando Dios empieza a quitar las advertencias. No habían sido escuchadas. Y entonces algo comenzó a cambiar en el entorno. No fue inmediato, no fue violento, fue silencioso pero constante, como una marea que retrocede y deja expuesto lo que antes estaba cubierto. Las cosas que parecían seguras empezaron a moverse. Lo que siempre estaba, dejó de estar. Una relación comenzó a enfriarse sin una razón clara. Las conversaciones se volvieron cortas. Las miradas, esquivas. Lo que antes unía ahora cansaba. Al mismo tiempo, una puerta que se daba por abierta empezó a cerrarse. Un plan que parecía firme comenzó a tambalearse. Nada explotó. Simplemente dejó de funcionar. Y eso confundía, porque desde dentro se sentía injusto. ¿Por qué ahora? ¿Qué hice mal? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Pero hay cosas que solo se entienden cuando el ruido se apaga. Hay momentos en los que Dios no quita por castigo, sino por protección. No porque odie, sino porque ama demasiado como para dejar que algo siga destruyendo en silencio. Hay vínculos que, aunque parezcan vida, estaban drenando el alma. Hay caminos que, aunque se sientan correctos, llevan cada vez más lejos de casa. Y hay personas que no estaban destinadas a acompañar el siguiente tramo del viaje. Soltar duele, siempre duele. Por eso muchos se resisten, se aferran, ruegan por lo que ya cumplió su propósito. Pero cuando Dios ve que el corazón no puede soltar, Él interviene. No para humillar, sino para salvar. Porque dejar ir a tiempo es mejor que perderlo todo después. El dolor de la pérdida abrió una herida nueva, y esa herida empezó a revelar algo más profundo. Ya no era solo inquietud, ya no eran solo advertencias. Ahora había un peso interno, una conciencia que despertaba, un malestar que no venía de afuera, sino de adentro. Y cuando eso ocurre, ya no se puede fingir. Porque cuando Dios quita lo que te alejaba, deja espacio para que algo dentro de ti se encienda. Y lo que se enciende no es culpa, es convicción. Señal 4. La convicción que despierta la conciencia. Cuando las puertas ya se habían cerrado y el ruido exterior disminuyó, algo comenzó a hacerse imposible de ignorar. No venía del entorno, no era una pérdida más. Era una presión interna, silenciosa, constante. Antes, ciertas decisiones no pesaban. Antes, algunas palabras salían sin culpa. Antes había justificaciones suficientes para todo, pero ahora no. Lo que antes se hacía sin pensar, ahora dejaba un eco incómodo. Lo que antes se defendía con orgullo, ahora producía vergüenza. No era miedo al castigo, era conciencia despertando. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que Dios los está acusando, que los está señalando, que los está rechazando, pero no es eso. La convicción no viene para destruir, viene para rescatar. No llega para condenar, sino para mostrar con claridad lo que está matando por dentro. Es como una luz encendida en una habitación desordenada. No crea el desorden, solo lo revela. Cada intento de ignorarla la hacía más fuerte. Cada distracción fallida la volvía más clara. Había noches en las que el silencio era insoportable, no porque estuviera vacío, sino porque estaba lleno de verdad. Y esa verdad apuntaba en una sola dirección. El corazón empezó a recordar momentos que habían sido enterrados. Decisiones que marcaron un antes y un después. Caminos que no debieron tomarse. Advertencias que se habían minimizado, no para torturar, sino para entender cómo se había llegado hasta ahí. Aquí el alma empieza a temblar, porque cuando la convicción aparece, surge una pregunta inevitable. ¿Y si no hay más tiempo? ¿Y si esto es la última llamada? Ese pensamiento no es casual, es una advertencia suave pero urgente. La Biblia dice que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No con gritos,
no con amenazas, con verdad. Y cuando la verdad se hace clara, la mente empieza a mirar más allá de lo inmediato. Aparece la eternidad, aparece el final, aparece el juicio, y lo que antes parecía lejano, comienza a sentirse peligrosamente cercano, porque cuando la conciencia despierta, el alma empieza a pensar en lo que viene después. Señal 5. Cuando la eternidad deja de ser un concepto. Al principio, la idea era difusa, un pensamiento que aparecía y se iba, una pregunta incómoda que se podía aplazar, pero después de que la conciencia despertó, ya no fue posible ignorarla. La eternidad dejó de ser una palabra lejana, la muerte dejó de ser algo que les pasa a otros. El algún día se convirtió en ¿y si hoy? No era pánico, era lucidez. Había momentos en los que el tiempo parecía frágil, como si la vida pudiera romperse con un simple descuido. Una noticia ajena, un nombre en redes, una sirena a lo lejos. Cualquier cosa podía recordar que todo tiene un final, y con ese pensamiento venía otro, más profundo. ¿Estoy listo? No listo en el sentido superficial, no listo según la opinión de otros, listo delante de Dios. Jesús habló del cielo y habló del infierno, no como metáforas sino como realidades, no para sembrar terror sino para advertir con amor. Porque advertir es un acto de misericordia. Ese temor no venía a destruir la fe, venía a despertarla. No empujaba a huir, empujaba a buscar. Era una alarma interna diciendo que no todo se puede posponer. Las noches se volvieron más densas, el silencio más profundo, el pensamiento más recurrente. ¿Qué hay después? ¿Dónde terminaría todo esto? ¿Qué pasaría si hoy se apaga la luz? Ese miedo no era enemigo, era una señal clara de que el alma entendía el valor del tiempo, porque solo quien sabe que la eternidad es real, empieza a tomar en serio el presente, y en medio de esa urgencia, ocurrió algo inesperado. En lugar de huir nació un deseo, una necesidad nueva, un hambre que no existía antes, no de distracción, no de ruido, sino de algo más profundo, de verdad, de dirección, de Dios, porque cuando la eternidad se vuelve real, el alma empieza a buscar alimento. Señal 6. El hambre espiritual que no se puede apagar. El miedo a la eternidad no llevó al caos, llevó al silencio, un silencio distinto, no vacío, sino expectante. Fue ahí cuando apareció algo nuevo, algo que antes no estaba, un deseo que no nacía del cuerpo ni de la mente, sino de un lugar más profundo. Un hambre. Ya no bastaban las distracciones, ya no alcanzaban las excusas. El alma pedía algo que no sabía nombrar, pero que reconocía cuando lo tenía cerca. La Biblia, que antes parecía lejana, empezó a llamar la atención. No como obligación, sino como refugio. No como regla, sino como respuesta. Las palabras que antes parecían antiguas ahora se sentían vivas, directas, necesarias. La oración volvió, torpe al principio, sin fórmulas, sin discursos, solo frases simples, a veces desordenadas, a veces incompletas, pero sinceras, como quien habla después de mucho tiempo de silencio. Dios, si estás ahí, Dios, ayúdame. Dios, no quiero seguir así. No era emoción momentánea, era hambre real, hambre de paz que dure más de unas horas, hambre de perdón verdadero, hambre de empezar de nuevo sin seguir cargando lo mismo. Y hay una verdad que muchos descubren tarde. Dios nunca despierta hambre sin tener alimento preparado. Nunca llama sin querer responder. Nunca inquieta sin intención de restaurar. Pero aquí ocurre algo decisivo, porque el hambre espiritual no es el final del proceso. Es la antesala de una elección. Buscar implica moverse. Responder implica rendirse. Y rendirse implica dejar el control. Muchos sienten el hambre, pero no dan el paso. Muchos desean a Dios, pero no hoy. Muchos prometen volver mañana. Y es aquí donde todo se define. Porque después de 6 señales, solo queda una. La más ignorada, la más directa, la más peligrosa de pasar por alto. El momento presente, señal 7. El llamado que está ocurriendo ahora, esta es la señal más seria, porque no habla del pasado ni del futuro, habla de este preciso momento. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios no llama cuando uno quiere, llama cuando el tiempo se está acabando.
Tal vez escuchaste este mensaje por curiosidad. Tal vez lo pusiste solo para escuchar algo. Pero mientras más avanzaba el video, algo dentro de ti empezó a moverse. No es miedo. No es emoción. Es el Espíritu de Dios tocando tu conciencia. La Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. No dice mañana. No dice cuando estés listo. Dice hoy. El llamado que está ocurriendo ahora es silencioso pero urgente. No viene con truenos, viene con inquietud. No viene con gritos, viene con preguntas internas. No viene con condenación, viene con una oportunidad. Dios te está llamando antes de que sea tarde, porque Él ve cosas que tú no ves. Ve decisiones que estás a punto de tomar. Ve caminos que parecen correctos, pero terminan en vacío. Ve el peligro espiritual que se acerca, y también ve el propósito que estás dejando pasar. Muchos ignoran este llamado, se distraen, se ríen, postergan. Un día ya no sienten nada, pero tú todavía sientes, todavía escuchas, todavía estás a tiempo. Este video no es entretenimiento, es una advertencia con misericordia. Es Dios diciendo, hijo, hija, vuelve a casa. Si hoy sientes ese peso en el pecho, esa urgencia, ese deseo de cambiar, responde ahora. No esperes a tocar fondo, no esperes a perderlo todo, no esperes a que el silencio llegue, porque cuando Dios llama muchas veces y no respondemos, el llamado se apaga. Si este mensaje habló contigo, no lo ignores. Este puede ser el último aviso o el nuevo comienzo. La decisión es tuya, pero el llamado está ocurriendo ahora.